Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que será el partido de esta noche, porque finalmente llegó el día. Hoy desde las 21 horas, horario de la Argentina, River estará recibiendo en el estadio más monumental a Internacional de Porto Alegre por la ida de los octavos de final de la presente edición de la Copa Libertadores. Después de haberse coronado con la liga profesional, el equipo dirigido por Martín de Michelis tiene que hacerse fuerte sí o sí en el ámbito continental, porque si bien es cierto que en principio su rival no está pasando por un buen momento, estas series de Copa Libertadores son a todo o nada, y el más grande no puede quedar eliminado nuevamente en esta instancia, tiene que atravesar esta fase, y por eso mismo el partido de esta noche será determinante de cara a la vuelta que se estará llevando a cabo en Brasil dentro de una semana. Vamos a estar repasando las probables formaciones de ambos equipos. Vamos también a hacer un repaso por el cuadro general de la Copa Libertadores, por si alguno no lo recuerda. Y después vamos a meternos de lleno en el mercado de pases de River, porque hay dos futbolistas que podrían llegar a ser refuerzos. Se está hablando mucho en este tiempo de qué jugadores podrían ser incorporaciones. Después vamos a repasar la probabilidad de que una gran figura de River se vaya en este mercado. Y para finalizar vamos a estar hablando del récord que podría conseguir River como local. ¡Empecemos! En cuanto a la probable formación, es cierto que hasta último momento seguro se mantenga la duda de la chance de volver a jugar con 5 mediocampistas, pero la prueba que hizo De Michelis el viernes pasado en el último cotejo de la liga profesional, en el cual el Millonario derrotó 2-1 a Racing, fue muy pero muy positiva, porque volvió a poner después de varios cotejos a dos delanteros, porque ingresó Solari en lugar de Nacho Fernández, y la realidad es que el equipo voló, por decirlo de alguna manera, sobre todo en los primeros 45 minutos. Pasó por encima a su rival, tuvo muchísimas ocasiones de gol, es cierto fue poco efectivo a la hora de terminar de concluir esas situaciones, porque en la primera parte River solo se fue ganando por 1-0, pero en definitiva sacar un mediocampista y poner un delantero no hizo al equipo perder equilibrio, no hizo que los 11 jugadores se sintieran más incómodos, teniendo en cuenta que en general River durante el semestre jugó con 5 mediocampistas, y por eso mismo la idea del DT sería repetir ese 11 manteniendo a Nacho en el banco. Repito, hasta horas antes del partido esto podría llegar a cambiar, teniendo en cuenta que es un partido por Copa Libertadores y Nacho Fernández siempre ha sido un jugador importante para el director técnico, más allá de que en los últimos 2 meses aproximadamente, por lo menos a mi parecer, no ha tenido el mejor de los niveles. En cuanto a los nombres propios, el 11 entonces que pondría el entrenador del conjunto de Núñez para sacar adelante este primer partido correspondiente a la ida de los octavos de final contra Inter de Porto Alegre sería Franco Armani, estará bajo los 3 palos. La línea de 4 defensores estaría conformada por Milton Casco como lateral por la derecha, Leandro González Pires y Paulo Díaz serían la pareja de centrales, y Enzo Díaz estará ocupando el lugar de marcador de punta por el costado izquierdo. En la mitad de la cancha van a jugar Enzo Pérez, que va a ser el capitán del equipo. A su costado va a estar Rodrigo Aliendro. Un poco más adelantados los volantes más ofensivos, que serán Nicolás de la Cruz y Ezequiel Barco. En pantalla ven a uno por derecha y a otro por izquierda, pero claramente, y todos vemos que ni Barco ni de la Cruz se mueven por esos costados únicamente, sino que normalmente sus movimientos son por todo el frente de ataque, ayudando también a la recuperación. Y la pareja de delanteros será Pablo Solari con Lucas Beltrán. Hay que tener en cuenta que River ya modificó la lista de buena fe de la Copa, y Ramiro Funes Mori y Facundo Colidio fueron incluidos en los lugares de Tomás Lecanda y de Matías Gallardo, por lo que si el DT los considera, y esto casi seguro que será así, estarán ocupando un lugar entre los relevos. Si el equipo mantiene la tendencia que ha tenido en el último tiempo, jugando sobre todo en condición de local, podrá sacar una diferencia lo suficientemente aceptable como para ir al cotejo de vuelta mucho más tranquilo. Es un partido de Copa, no hay gol de visitante, eso también hay que tenerlo en cuenta, ya que esta regla se canceló desde el año pasado, por lo que a mi entender es muchísimo más importante convertir goles que evitar que te marquen por lo menos en este primero de los partidos.
Y vamos ahora a hablar de Inter de Porto Alegre, que no está pasando en general por un buen momento. El pasado sábado jugó su encuentro correspondiente por la fecha número 17 del Brasileirao y cayó en condición de local 2-1 frente al Cuiabá. Un conjunto que lo superó en la tabla de posiciones. Hoy Inter se encuentra 12º, a 8 puntos del descenso, mientras que está muy lejos de la cima, a 20 unidades del Botafogo. En total, en los primeros 17 partidos ganó 6, empató 5 y perdió 6, convirtiendo 14 goles y recibiendo un total de 18. En contraposición a esto, hay que decir que en la Copa Libertadores salió primero en su zona, quedó por encima de Nacional de Uruguay, que salió segundo, y también de Deportivo Independiente de Medellín. Estuvo formando parte del grupo B y con 3 victorias y 3 empates está invicto en la actual edición, 10 goles a favor, 6 en contra. Empezó empatando 1-1 con el DIM en Colombia, después en condición de local le ganó 1-0 a Metropolitanos de Venezuela y posteriormente empató 2-2 con Nacional. Posteriormente, en la cuarta jornada, derrotó 2-1 en condición de visitante a los venezolanos, igualó en Uruguay 1-1 contra el Bolso y en la última jornada necesitaba ganarle a Independiente Medellín como local para clasificar y lo hizo venciendo en ese partido por 3-1, lo que quiere decir que en la Copa por lo menos viene bastante bien en cuanto a resultados, eso está claro. Hablando específicamente ahora de lo que es el equipo, hace 5 partidos que no conoce la victoria, más precisamente desde este encuentro ante Independiente Medellín, que fue el 28 de junio, donde ganó por 3-1. Posteriormente a eso, 5 partidos sin ganar, empató 0-0 con Cruzeiro, Palmeiras y Bragantino y perdió 2-1 con Cuiabá y 2-0 con Fluminense, y en estos últimos 5 partidos solamente convirtió un gol. Es cierto que también le convirtieron 4, es decir, es un equipo que en general se defiende bien, pero el hecho de meter pocos goles hace que hayan tenido que moverse mucho en este mercado de pases, contratando a 3 futbolistas que son claramente de renombre, sobre todo para el fútbol sudamericano. Llegaron Sergio Rochet, arquero titular de la selección uruguaya, Charles Aranguis, histórico de la selección chilena, y Ener Valencia, goleador ecuatoriano que estuvo presente en la última Copa del Mundo de Qatar. Además, está claro, cambiaron de entrenador y llegó nada más y nada menos que un conocido de la casa y argentino, Eduardo El Chacho Coudet. En cuanto al 11, sería el que ven en pantalla. El pasado sábado jugaron absolutamente todos titulares y volverá a poner un equipo con todos jugadores de arranque por parte del entrenador argentino, Sergio Rochet en el arco, el ex lateral de Independiente Fabricio Bustos será el lateral por la derecha, Vitao y otro ex de River, en este caso Gabriel Mercado, que fue campeón de la Libertadores 2015, serán los centrales, René como lateral izquierdo, Johnny, el uruguayo Carlos de Pena, Charles Aranguis los mediocampistas más defensivos con el capitán Alan Patrick un poco más suelto, y los atacantes serán el ecuatoriano Ener Valencia y Wanderson. Antes de meterme de lleno en el mercado de pases de River, que todavía no termina, vamos a hablar del cuadro de la Copa Libertadores, porque se sorteó a principios del mes de julio y quizás alguno no recuerda exactamente dónde está River, a qué rival se puede enfrentar en la siguiente instancia y en definitiva cómo se va a desarrollar lo que queda de la competición más importante de Sudamérica a nivel clubes. River está en el lado derecho, en la parte superior del cuadro, como lo ven, enfrentándose a Inter de Porto Alegre. Una cuestión para tener en cuenta es que si el más grande avanza tanto a cuartos de final como a semifinales, en las 2 series posteriores, sin importar cuál sea su rival, el equipo de De Michelis siempre jugará el primer partido en el Estadio Monumental, mientras que la vuelta será en condición de visitante. Esto se debe a que finalizó 14º en la tabla general y con los únicos 2 conjuntos a los cuales debería enfrentar primero de visitante y posteriormente de local están del lado izquierdo del cuadro, que son los 2 colombianos, Atlético Nacional de Medellín y Deportivo Pereira, y en la final claramente si se desea cruzar con alguno de ellos, recordemos que es a partido único en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Vamos ahora con los cruces. River Internacional por el lado derecho, el ganador de esta llave se verá las caras contra el vencedor de Bolívar de Bolivia y Atlético Paranaense de Brasil. La ida de esta semana se jugará en la altura de La Paz, mientras que la vuelta la próxima semana será en tierras brasileñas. Por este mismo lado del cuadro y posible rival del más grande en semifinales, Fluminense enfrentará a Argentinos Juniors, la ida en la Paternal, la vuelta en el Maracaná, mientras que Flamengo estará viéndose las caras con Olimpia. El partido de ida en Brasil, la vuelta será en el Defensores del Chaco de Paraguay. Cualquiera de estos 4 equipos podría llegar a ser rival de River en las semifinales. Del otro lado del cuadro,
Los otros dos equipos argentinos que siguen en competencia están por el lado superior izquierdo. Racing estará enfrentando a Atlético Nacional, la ida será en el Atanasio Girardot de Medellín, mientras que la vuelta será en el Cilindro de Avellaneda de Argentina. El ganador de esa serie se enfrentará al vencedor de la llave entre Boca y Nacional, la ida será en el Parque Central de Uruguay, la vuelta en la Bombonera. Y por el lado inferior izquierdo de la Copa están los últimos 4 equipos. Deportivo Pereira de Colombia, que enfrentará a Independiente del Valle de Ecuador, la ida en tierras colombianas, la vuelta en la altura de Quito. Y el último enfrentamiento será el único de toda esta instancia de la Copa Libertadores, en el cual se verán las caras dos conjuntos del mismo país, ya que Palmeiras y Atlético Mineiro estarán definiendo a uno de los cuartos finalistas. La ida en Belo Horizonte, la vuelta será en San Pablo. Y nos metemos ahora con el mercado de pases. Vamos a empezar con los posibles refuerzos. River sigue entablando negociaciones con Atlético Tucumán por Joaquín Pereira. Es un futbolista que interesa y mucho en el cuerpo técnico de River, aunque las negociaciones no serían tan sencillas como para traerlo ahora, porque en este momento el elenco tucumano está pidiendo $5 millones para dejarlo partir. Hay una manera de que este dinero pueda disminuir de manera muy grande, pero en definitiva esta forma sería dejando el jugador hasta diciembre, porque si bien es cierto que Atlético Tucumán no tiene grandes problemas con el descenso, porque en los últimos cotejos ha logrado remontar la mala campaña que estaba haciendo, la realidad es que quieren quedárselo hasta fin de año para ver si aparece alguna oferta interesante. Sin embargo, River, obviamente, en caso de adquirirlo por esta forma que ahora les voy a contar, que le saldría menos dinero, obviamente quiere tener una prioridad de compra básicamente total. Pero ahora la pregunta que podemos hacernos es: ¿le sirve al millonario incorporar un refuerzo que no puede utilizar ahora, teniendo en cuenta que la Copa Libertadores es lo más importante? Es verdad que ya la serie contra Internacional de Porto Alegre no la podrá jugar, pero si River llega a avanzar, podría estar disponible para la serie de cuartos, para semifinales o para la final, obviamente. Y eso está claro que si el jugador viene en diciembre, no sería posible. La manera en la cual River podría disminuir notablemente el dinero es dejar el jugador hasta diciembre. En ese caso, Atlético Tucumán estaría dispuesto a que River solo le pague $2,5 millones si a eso se le suma el préstamo de Tomás Castro Ponce, jugador que volvió cedido a principios de este año desde Godoy Cruz de Mendoza. No ha tenido lugar en general en el plantel conducido por Martín de Michelis, más allá de que, por ejemplo, viajó a la pretemporada y estuvo en el banco de suplentes en algunos cotejos, pero acá lo que tiene mucha influencia es que los nuevos entrenadores de Atlético Tucumán, que son Orsi y Gómez, lo tuvieron en su momento en el equipo mendocino cuando estaban dirigiendo en Godoy Cruz, y debido a esto y teniendo en cuenta que Tomás Castro Ponce les dejó una muy buena imagen, quieren tenerlo para formar parte del elenco tucumano en la Copa Liga Profesional. Es decir, ¿de qué manera podría rebajarse el dinero? Sería la mitad de la suma que estaría pidiendo hoy Atlético Tucumán para desprenderse de Pereira. River le daría a Tomás Castro Ponce a préstamo por 1 año o 18 meses, y de esa manera Pereira a fin de año o a principios del año que viene se pondría la camiseta de River. Obviamente esto no ha avanzado porque desde el millonario no están claramente convencidos en que el jugador venga a principios del año que viene y no ahora, porque claramente necesitan refuerzos para pelear la Copa Libertadores. Y el otro jugador por el cual siguen negociando pero no ha habido grandes avances significativos es Sebastián Boselli. El millonario llegó a ofertar $4 millones por el 80% del pase, pero en definitiva es un número que todavía no termina de convencer a Defensor Sporting. No sabemos si lo que no convence a la dirigencia del conjunto uruguayo es la suma total, o quizás la manera o forma que tiene River de pagar esa cifra. Como no se han mostrado ninguna de las dos dirigencias tan predispuestas a hablar públicamente en relación a la negociación que se está llevando a cabo por este jugador, la realidad es que ya desde hace una semana todo esto viene trabajándose en silencio. Hay motivos por los cuales River ha decidido no ofertar ningún número mayor, más allá de que la cláusula de Boselli es de $6 millones, y poniendo ese dinero River se lo llevaría sin necesidad de negociar con la comisión directiva de Defensor Sporting, y seguramente también hay una razón por la cual Defensor no termina de aceptar esa oferta, sabiendo que al conjunto uruguayo en principio no le conviene en general que River
haga uso de la cláusula de rescisión, más allá de que serían 6 millones de dólares, es decir, un par de millones más de lo que pretendería en un principio para desprenderse de Boselli. La realidad es que si el millonario hace uso de la cláusula, se lleva el 100% de la ficha del futbolista y el conjunto de Uruguay planea quedarse con un pequeño porcentaje del pase en caso de una venta a futuro que podría llegar a beneficiar al elenco charrúa. De hecho, ahora voy a estar hablando de Nicolás de la Cruz, que más o menos sucede eso con Liverpool de Uruguay. Acá estamos hablando de otro equipo, pero en definitiva la situación es algo parecida. Sebastián Boselli es un proyecto de futbolista, es verdad que la rompió toda en el Mundial Sub-20 con el combinado nacional juvenil de Uruguay, pero está claro que si se convertiría en refuerzo de River no sería para ser titular. El equipo que va a enfrentar Internacional de Porto Alegre por los octavos de final ya está totalmente cerrado, es el actual plantel y River deberá pasar la fase, si no está claro que se habrán quedado cortos con los refuerzos o por lo menos con el momento en el cual se trajeron y estarían repitiendo un error del año pasado, donde por ejemplo Borja y Solari llegaron después de ser eliminados con Vélez, pero confiemos en que el plantel actual, teniendo en cuenta el momento de River, siendo campeón del fútbol argentino, alcanza como para por lo menos pasar los cuartos de final. Después veremos si traen o no más refuerzos y es ahí donde podría llegar Sebastián Boselli para intentar reforzar la defensa. Yo creo que si River avanza y se mete entre los 8 mejores, está claro que muchas negociaciones que no conocemos empezarán a aparecer y otras que ya conocemos empezarán a cerrarse. Y el presidente justamente de Liverpool de Uruguay, club que mencioné recién, confirmó prácticamente la salida de Nicolás de la Cruz al Al Duhail de Qatar. Si bien es cierto que la oferta llegó a River y en definitiva el equipo de Medio Oriente haría uso de la cláusula de rescisión del futbolista, que es de 22 millones de euros, la realidad es que el pase estaba trabado, por decirlo de alguna manera, porque el propio futbolista no está convencido. Inclusive la información que hoy por hoy sigue saliendo de River es que De la Cruz no estaría convencido todavía en irse a jugar al fútbol catarí. La novedad más importante de estas horas apareció porque claramente el presidente del Liverpool salió a decir que el jugador se va a ir al fútbol del Medio Oriente, más allá de que en el entorno propio del futbolista y desde River todos dicen que esto sigue como hace una semana, es decir, la oferta está, el Al Duhail, que es dirigido, recordemos, por Hernán Crespo, estaría dispuesto a pagar esos 22 millones de la cláusula, más allá de que River pediría menos, pero teniendo en cuenta que el número es algo lógico para pagar, por lo menos para este equipo en cuestión, la realidad es que De la Cruz es el que estaría trabando por momentos esta negociación, que tampoco es una negociación en sí, es decir, las charlas son entre el representante del futbolista y los dirigentes del conjunto de Qatar, porque River hay que tener en cuenta que si un equipo abona los 22 millones de la cláusula, el millonario no puede hacer absolutamente nada, es decir, lo único que está esperando River es que el jugador ejecute esa cláusula y obviamente recibir el dinero correspondiente, que es 11 millones de euros en este caso, porque hay que tener en cuenta que el equipo de Núñez tiene el 50% del pase, mientras que el otro 50% pertenece al Liverpool de Uruguay. Por eso mismo, en el caso anterior de Boselli y Defensor Sporting, es que Defensor quiere quedarse con un porcentaje de la ficha, porque sabe que si el futbolista rinde tal como lo hizo De la Cruz en River, obviamente va a tener una ganancia más que importante de cara a un futuro. Después, también algo que podría beneficiar a River más allá de este dinero que ingresaría por la venta de De la Cruz, es que como el mercado de pases en el fútbol catarí abre recién en septiembre, el equipo en cuestión no tiene inconvenientes en dejar a De la Cruz a que juegue los octavos de final de la Copa Libertadores, que esto ya es un hecho. El uruguayo va a formar parte tanto del partido de ida como del cotejo de vuelta frente a Inter, pero también, si es que River avanza en la competición internacional, lo dejaría para disputar los cuartos contra Bolívar o Atlético Paranaense. Esto es positivo para el equipo de Michelis porque le daría un margen más para incorporar, porque está claro que si De la Cruz se va, el River no puede de ninguna manera quedarse con los brazos cruzados y tiene que tener un refuerzo de jerarquía con esos 11 millones de euros. En cuanto a lo negativo, está claro que perder a De la Cruz en el medio de la Copa sería algo muy pero muy complicado, porque ha sido de lo mejor de River en este año, sobre todo en los últimos meses, donde se destacó con unos verdaderos golazos para terminar de ser campeón de la liga.
y el Estadio Monumental se ha convertido verdaderamente en una fortaleza para River en este 2023. De los 16 partidos oficiales que ha disputado, ha ganado 15 y solamente ha caído 2-1 contra Arsenal. A esto hay que sumarle que viene de 14 victorias consecutivas, ya ha superado el récord de mayores triunfos seguidos en Núñez, y en caso de derrotar hoy a Inter en el Monumental, estarían rompiendo la marca de más triunfos consecutivos que ha tenido River en condición de local en toda la historia. Por allá, a mediados de las décadas del 30, también había logrado 14 victorias seguidas, pero en ese momento el Estadio Monumental no había sido todavía inaugurado, de hecho recién se estaba empezando a construir, por lo que el récord en Núñez lo tiene el actual equipo dirigido por Martín de Michelis, pero podría superar el récord histórico de River jugando en condición de local. Para eso deberá vencer esta noche a Inter de Porto Alegre. Y está claro que si bien el partido no será sencillo, que es un cotejo por Copa Libertadores que siempre tiene un plus extra, y que si bien es verdad también que a River como local en esta Copa le ha ido bien, porque en general ha sido superior a los 3 equipos a los que ha enfrentado, recordemos, derrotó 4-2 a Sporting Cristal, venció 2-0 a Fluminense y también le ganó por ese mismo resultado 2-0 al The Strongest de Bolivia. La realidad es que los partidos mano a mano tienen una connotación especial, porque los equipos seguramente vengan a defenderse de manera más constante al Estadio Monumental. Es también cierto que el Inter es un equipo al cual le meten pocos goles, que ha metido muy pocos goles en el último tiempo, pero conociendo también la manera que tiene de jugar el Chacho Coudet, que ha sido un técnico ofensivo, tanto en Rosario Central como en Racing, acá cuando estuvo a cargo de esos 2 equipos en el fútbol argentino, es probable que en el Monumental trate de salir a jugarle de igual a igual a los dirigidos por De Michelis. Por eso mismo no será un encuentro fácil. Esperemos que el millonario no se vea sorprendido por el elenco de Porto Alegre, que pueda desarrollar el buen fútbol que viene demostrando ante equipos de muy buen calibre, porque la realidad es que River, en todos estos triunfos que ha tenido en el Monumental en este año, ha derrotado a los 3 equipos argentinos que siguen en la Copa Libertadores, porque le ha ganado a Argentinos, a Boca y a Racing, ha vencido a Fluminense, como mencioné anteriormente, y a conjuntos que también han tenido en general un buen 2023, como por ejemplo puede ser Estudiantes de La Plata. Lo pasó por arriba, sobre todo en ese primer tiempo en el Monumental. Por eso mismo River tiene que hacer sentir la localía para ir más tranquilo al partido de vuelta, que será el próximo 8 de agosto en el Estadio Beira Río de Porto Alegre. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, obviamente haciendo hincapié en el partido de esta noche contra Inter, el más grande necesita volver a hacerse fuerte en el ámbito internacional. Es cierto que en general River ha sido de lo mejor en los últimos 10 años, por poner un límite, en el fútbol del continente sudamericano, pero con lo que sucedió en la Copa Libertadores del año pasado, donde quedó eliminado muy prematuramente frente a Vélez y no pudiendo convertir ningún gol en 180 minutos contra un equipo que, si bien llegó a semifinales, no era de los más difíciles como lo era el equipo de Liniers, contra Inter, que tampoco es de los más complicados. Está claro que no hay que subestimar a nadie, pero el millonario debería poder pasar esta serie siendo el campeón del fútbol argentino. Después, más adelante, en cuartos, en semifinales, está claro que ahí los rivales serán totalmente otros y de otra envergadura. Por eso mismo, River necesitará refuerzos, pero me parece que para esta serie contra el elenco de Porto Alegre, y repito, sin subestimar, el equipo dirigido por Martín de Michelis debería poder avanzar a la siguiente instancia. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.